Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver el primer tema del segundo bimestre para los alumnos de física de primero. En este caso, lo que nosotros vamos a hablar es de algo que ya conocemos, las magnitudes físicas. Sabemos de que las magnitudes físicas se dividen o se clasifican por su origen de dos maneras, las fundamentales y las derivadas. Esto ya lo hemos visto, ya conocemos que las magnitudes fundamentales son siete: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y las derivadas son todas las demás, que son muchísimas. Las que te muestro en el cuadro son un grupo de ellas, son muchas las que se te ocurran. Densidad, volumen, velocidad, superficie, aceleración, fuerza, presión, trabajo, energía, potencia, y muchas otras más, por ejemplo, campos, fuerzas, muchas cosas pero todas dependen de estas siete fundamentales. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es los símbolos, porque cuando hablamos de una magnitud, si hablamos de longitud, podemos tener en el sistema internacional, que es lo que trabaja nuestro país. El Perú trabaja con el sistema internacional, la gran parte del mundo. Hay países como Estados Unidos que no trabajan en el sistema internacional, tienen un sistema mixto. Por ejemplo, la longitud aquí en el Perú hablamos de metros. En los Estados Unidos se podría hablar de pies, yardas, etcétera. Aquí hablamos de metros con el símbolo M, la masa en kilogramos con el signo kg, tiempo, segundos, la temperatura. Esto es interesante. La temperatura, nosotros hablamos, la temperatura del día de hoy, ponte, supongamos que esté a los 24 grados centígrados. Hablamos de grados centígrados, pero aquí ves Kelvin, porque para la física, para los efectos, al momento de analizar temas científicos, fórmulas científicas, no se usa mucho lo que es centígrados, se usa más lo que es Kelvin. En los Estados Unidos, por ejemplo, se usaría lo que es Fahrenheit. En este caso, tenemos como Kelvin para el sistema internacional. Sin embargo, eso no es lo que nosotros usamos comúnmente. Su símbolo es K. La intensidad de corriente luminosa, muy conocido, los amperes. Un ampere, todos hemos visto un foco, las computadoras que estás utilizando en este momento, computadora celular, tiene una corriente por la que está pasando los electrones, estas pequeñas moleculitas que hacen que brille o que hacen que exista esta energía. Y eso se mide en amperes. Mientras más consumo de energía tengas, mientras más intenso sea, mientras más aparatos tengas, mientras más focos, más computadoras, etcétera, tendrás más amperes y su símbolo es A. La intensidad luminosa se dice específicamente para la iluminación. Todos sabemos de que un foco en un estadio va a ser mucho más potente que el foco de tu casa. Eso depende de qué, de las candelas. Esa es la candela. La candela es la intensidad luminosa, no, esa es la unidad, que se llama CD. Y las moles, que es para la química. En la química vamos a hablar, bueno, en un futuro cuando llevemos química, cuando vean química, ya tú sabes, ya tienes la idea de que un átomo es algo muy, pero muy pequeño, ¿cierto? Nadie puede decirme, oye, un átomo mide un metro. No, un átomo es algo extremadamente pequeño. Y entonces, ¿cuántos átomos hay en mi mano, por ejemplo? No va a haber tres átomos, no va a haber cuatro átomos, no va a haber 1000 átomos, no va a haber 10.000 átomos, no va a haber 1 millón de átomos. 1 millón de átomos es muy poquito para lo que hay en mi mano. Entonces, como son números tan grandes en la química, decidieron utilizar en vez de eso, mol. Entonces, si tú hablas de una mol de átomos, estás hablando ya de algo, ponte, una mol de carbono, una mol de átomos de carbono puede pesar 12 gramos. Entonces, ya estás hablando de una cantidad de átomos en conjunto. Y eso se usa para la química. Su símbolo, mol, igual. Ahora, para las magnitudes derivadas ya tenemos muchísimas más. Tenemos, por ejemplo, el metro cuadrado en área, tenemos el metro cúbico, m al cubo, tenemos kilogramo por metro cúbico en densidad, tenemos metros por segundo en velocidad, aceleración, metros por segundo al cuadrado. La fuerza, que es algo muy, pero muy común de aprender en estos cursos de física, es en Newton. Newton fue uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Investigo un poquito de él, su historia es muy interesante. Un joven muy talentoso. Bueno, en el colegio no era muy talentoso en realidad, pero de ahí se hizo cada vez más y más responsable. Un inglés, ¿no? Que vivió en Inglaterra en el siglo XVII, más o menos. Pascal, vemos que si te das cuenta, ya estos últimos, Newton, Pascal, Joule, Watt, son apellidos de personas, porque en honor a estos señores que utilizaron, dieron forma a estas unidades. Por ejemplo, Newton
pues nos da las leyes de Newton, ¿no? Que nos hablan de la fuerza, ¿no? Nos habla de la gravedad. Antes de Newton no se sabía qué era la gravedad. Ahora todos sabemos, oye, yo tengo un peso, una masa, es muy fácil y muy común hablar de eso. Pero antes de Newton, o sea, estamos hablando de 1600 más o menos, no se tenía este concepto como tal. Pascal, otro gran científico, ya da el concepto de presión. El concepto de presión es fundamental. Por ejemplo, todo automóvil se mueve debido a presión. Hay un montón de sistemas que tienen un automóvil y uno de ellos es la presión. El trabajo y la energía es debido a otro científico, Joule. Y Joule, sus símbolos, como ves, Newton, N, Pascal, Pa, Joule, J, nada más. Y el trabajo y la energía, por ejemplo, en tu recibo de luz, a ti te cobran por la cantidad de energía que tú consumes. Si tú consumes más energía, obviamente te van a cobrar más, dependiendo también de la zona donde vives. Si vives en Lima, te cobrarán posiblemente menos que si vives en un punto alejado de la selva o posiblemente más, dependiendo de cómo esté esa zona, qué tan difícil sea llegar ahí la energía. La potencia, también hubo otro gran científico, Watt, que utilizó, descubrió máquinas, hizo toda esta maquinaria. Watt, por ejemplo, entra en la segunda revolución industrial, que es un tema bien interesante. Antes, si ven las películas antiguas, pues tú tenías que usar caballos, arados, no existían lo que tenemos ahorita, los barcos, los trenes, no había ese tipo de maquinaria. Con Watt se le ocurre un montón de cosas interesantes para las maquinarias y estas máquinas tienen una potencia. La potencia es algo parecido a la velocidad. Por ejemplo, la velocidad te mide cuántos metros en un segundo haces. La potencia te mide cuánta energía en un segundo tú consumes o produces. Y eso es potencia a grandes rasgos. Y hay muchísimas otras unidades más derivadas de las cuales vas a ir descubriendo poco a poco en estos cursos de física. Si obviamente te interesa más este mundo de la física, pues ya te animo a que estudies una carrera, ¿no? Una carrera de ingeniería, una carrera de física, una carrera de química, una carrera científica en el cual vas a ver muy de lleno estos temas. Cada uno de estos temas hay carreras para esto, ¿no? Hay gente que se especializa en cada uno de esos temas. Ahora, las magnitudes también se clasifican por su naturaleza como escalares y vectoriales. No te olvides, tenemos dos clasificaciones. Por su origen, fundamentales y derivadas. Las fundamentales 7, derivadas todas las demás. Ahora, por su naturaleza, escalares y vectoriales. Escalares y vectoriales se van a diferenciar, es muy sencillo. Las escalares son aquellas que no necesitan dirección. Las vectoriales sí necesitan una dirección. ¿Y cómo tú te das cuenta de esto? Mira, tomemos el ejemplo del tiempo y tomemos el ejemplo de la velocidad. Si yo te digo ahorita son las 9 p.m., no necesito decirte nada más. Ya tú me entendiste completamente. Esto son las 9 p.m., ok. En cambio, si yo te digo ese carro se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo, tú todavía necesitas más información porque tú no sabes de dónde a dónde se va. Tú no sabes si se va de norte a sur, de este a oeste. Tú no sabes si se va de San Borja a Villa María. Tú necesitas más información. No te basta a ti con saber que ese carro se mueve a 10 metros por segundo. En cambio, con la hora, si te basta. Si te digo son las 3 p.m., suficiente. Nadie te va a preguntar, oye, son las 3 p.m. a la derecha, 3 p.m. de norte a sur, 3 p.m. a la izquierda. No, son las 3 p.m. y punto. Entonces, todas las magnitudes vectoriales, como dice su nombre, vector, el vector tiene una dirección, necesitamos una dirección, derecha, izquierda, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, necesitamos una dirección. La aceleración necesita una dirección, la fuerza, obviamente. Si yo te digo, oye, vamos a empujar con 50 newtons, la pregunta obvia tú me vas a decir, ¿hacia qué dirección? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Eso es obvio. En cambio, en una magnitud escalar ya no necesito más. Por ejemplo, otro de una magnitud escalar es metros cuadrados, área. Oye, ese terreno mide 120 metros cuadrados. Ah, ya, no necesito más información. Eso es suficiente. Entonces, hay o la masa, que es aún más sencillo de entender. Yo tengo una masa de 90 kilogramos. Allá no necesito que me digas 90 kilogramos derecha, 90 kilogramos izquierda. Es suficiente. Ahora, tenemos algunos prefijos y algunos múltiplos y supermúltiplos. Así como te hablé un poquito de este tema de las moles, de que no podemos hablar en mi mano tengo 3 átomos, no podemos hablar, es muy poquito, tenemos que hablar de miles, millones, trillones. Entonces, cuando ya hablamos de múltiplos y supermúltiplos, como ya es muy difícil decir, oye, a ver, 100.000 trillones, es demasiado complicado ponerlo ya en estas unidades. Entonces, la física ha decidido llamarle con algunos
submúltiplos y múltiplos con un prefijo. Por ejemplo, todos hemos escuchado de un microbio, ¿no? ¿Qué es un microbio? Pues bueno, un microbio no va a medir pues 10 metros, ¿no? Un microbio, todos sabemos de que es algo pequeñito, porque esa palabra micro la encontramos acá. Micro. Tenemos que es 10 a la menos 6. O sea, va a ser 0,0000000 algo. Entonces, un microbio es algo que vive, pero que es muy pequeño. Por ejemplo, el mili si lo conocemos, milímetro, ¿no? Todos sabemos, oye, un milímetro, eso es algo chiquitito. Entonces, un microbio es algo aún más chiquito, que necesitamos verlo con un microscopio, micro. Ahora, la tecnología que tú usas, los celulares, es una nanotecnología, porque llegas hasta el nivel de para llegar a analizar, o sea, para la fabricación de un celular, hay laboratorios de muy alta tecnología en ciertos países en los cuales se hace este análisis al detalle, se hace la separación de los elementos químicos, ponte un silicio, los celulares tienen muchos elementos químicos y hacen a niveles de pureza muy elevados para que sea muy precisa su fabricación. Y ahí hay obviamente muchos ingenieros, físicos, químicos, científicos, etcétera. Y ya estamos hablando de nanotecnología. Por eso es 10 a la menos 9, algo muy pequeñito. Pico femtoato es aún más pequeñito, en lo cual ya se va al nivel atómico ya. Ya esto ya no hablamos en la industria, porque nanoatómico es todavía, nanotecnología todavía es industria, microbiología es industria, milímetros, obvio, pues todo lo industrial es micro, mili, centi, deci. Cuando ya hablamos de pico femtoato, ya nos vamos a un nivel mucho más atómico. Ahora vayamos a algo más grande, los múltiplos. Los múltiplos ya estamos hablando de deca, hecto, kilo, kilómetro, kilogramo. Todo lo que tenga que ver con ki es K. Toda esta parte de los múltiplos de mayor, de factores más grandes, son mayúsculas. Los otros son minúsculas. Nota eso. Ahora, todos tenemos un celular, algo, y una de las cosas que primero una pregunta al comprar un celular o una computadora es ¿cuánta capacidad tiene? Entonces este te va a decir, oye, ese tiene 10 gigawatts, 10 gigabytes, 20 gigabytes. No, este tiene 20 megas, nada más este archivo pesa 10 megas. Eso significa de que un byte es una unidad muy, muy pequeñita, por eso en informática ya se habla de mega, giga, tera. Por ejemplo, yo puedo tener una memoria de 1 terabyte, de 10 terabytes, de 2 terabytes. Entonces ya hablamos de eso. En informática se habla mucho de esto por la cantidad de información que se maneja. Un byte es la mínima unidad en informática, ¿no? Peta, hexa, por ejemplo, hay información, la NASA, ¿no? La NASA maneja información que recopila, que ya está en petabytes, ¿no? Que es una cantidad gigantesca. Exa, ya estamos hablando de ya niveles astronómicos, ¿no? Cuando ya nos vamos algo muy grande, ya estamos hablando de cuánto mide una galaxia, de qué tan lejos está la Tierra de otra galaxia, ya estamos hablando de cosas muy grandes. Y ahí tenemos algunas equivalencias clásicas: un kilómetro, 1000 metros, un metro, 100 centímetros, un kilogramo, 1000 gramos, una tonelada, 1000 kilos, un minuto, 60 segundos, una hora, 60 minutos, una hora, 3600 segundos. Este es interesante, mira. Un metro cúbico es 1000 litros. Ahí me detengo un ratito, mira. Todos sabemos que es un litro, ¿cierto? Tú has consumido una botella de agua, un juguito, y en tu flujo dice ahí 1 litro. Bueno, tenemos la idea de qué cosa es 1 litro, pero litros no está en el sistema internacional. Si tú ves acá el volumen, mira, volumen, que el litro es volumen, está en metros cúbicos. Aquí está, metros cúbicos. Si ahí lo ves, ahí está, metros cúbicos, volumen. Entonces, litros, algo que hablamos nosotros siempre. Si quieres hablar de volumen, oye, dame 3 litros, pues no sé, 3 litros de aceite. Hablamos de litros, pero en el sistema internacional se tiene que hablar de metros cúbicos. Normalmente, en muchas casas tienen un tanque de agua en el último piso o en el primer piso, dependiendo de donde sea. Esos tanques de agua normalmente tienen 1 metro cúbico. Tú pides, oye, señor, dame un tanque de 1 metro cúbico. Allá te da ese tanque gratis. Y ahí entran 1000 litros. Eso es para que te recuerdes, no te olvides. 1 metro cúbico, 1000 litros. Te recuerdo que el tanque, los tanques que normalmente muchas casas tienen, es de 1 metro cúbico. Y eso tiene 1000 litros. Muy bien, te respondamos las preguntas. Eh, Indica cómo se clasifican las magnitudes según su origen. Ya hemos hablado de esto. Según su origen, ¿son fundamentales o derivadas? Y las derivadas
se pueden expresar, se tienen que expresar en función de las magnitudes fundamentales. Mira, estas son las derivadas. Derivadas, aquí hay m cuadrado, m, en función de m. Por ejemplo, aquí hay kilo y m, kg y m, aquí está kg y m. Aquí te han puesto Pascal. El Pascal se puede expresar en función de estas. ¿Qué sería? Pues el Pascal es fuerza sobre área, más o menos, una fuerza. Es una expresión un poquito larga, pero se puede expresar. Igual el Joule también, igual el Watt. Se pueden expresar usando las 7 fundamentales. ¿Ok? ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? 7. El símbolo CD es de candela. No te olvides, candela no tiene nada que ver con el fuego. ¿Ah? La candela no tiene nada que ver con el fuego. La candela tiene que ver con la intensidad luminosa. ¿Qué tanto ilumina algo? Más fuerte, más suave, más ligero, qué sé yo. Y eso es inclusive todo eso es toda una ingeniería. Es interesante verte que de acá, de cada uno de estos temas que hablamos, es un campo de estudio. Por ejemplo, si hablamos de la masa, si hablamos del tiempo, si hablamos de la temperatura, si hablamos de la intensidad de corriente. Por ejemplo, la intensidad de corriente. Hay muchas carreras que dedican toda su vida a lo que es la intensidad de la corriente, ¿no? O la intensidad luminosa. Hay gente que trabaja exclusivamente vendiendo o especificando o inventando estos nuevos tipos de focos, por así decirlo. Cada uno de estos es todo un mundo. Candela es la unidad de intensidad luminosa, como hemos hablado. La densidad tiene por unidad kilogramo entre metro cúbico y que su símbolo tiene estos dos símbolos, o bien la D mayúscula o bien este pequeño símbolo griego que se le llama una rho. Cualquiera de estos dos es correcto. La aceleración es metros sobre segundos al cuadrado y su símbolo es A. Si tú quieres comparar una medida con la otra, tomar una manera arbitraria como referencia, denominada patrón y expresar cuántas veces contiene, eso es medir. ¿Qué es todo esto de acá? A ver, desmenucemos un poquito esto de acá porque esto es bastante interesante. Resulta de que hace muchos años, no tantos años en realidad, en la Edad Media, 1500, 1300, se medía obviamente. Los reyes, el rey de Francia, el rey de España, comercializaban y tenían que medir de alguna manera. ¿Sabes qué? Toma un kilo de oro, ¿no? En esos tiempos no existía kilos, no existían metros. Estas cosas son relativamente modernas. No, no siempre se ha hablado de kilos, ¿no? Napoleón no conocía que era un kilogramo, Atahualpa no conocía que era un metro. Ellos tenían otros sistemas de medición. Hoy por hoy, nosotros en el Perú tenemos el sistema de medición internacional y eso que, como te acabo de mostrar, no 100% completo, porque usamos litros, no usamos metros cúbicos, usamos grados centígrados, no usamos grados Kelvin, porque son en el día a día hasta cierto punto un poco más sencillos. Ahora, si tú quieres medir, como te has dado cuenta, necesitas hablar de metros, de kilogramos, de litros, de horas, tomar algo como referencia. Ese algo es, por ejemplo, el tiempo, hora. ¿Qué cosa es una hora? Ah, bueno, una hora es, ¿qué cosa es? Entonces, es un tiempo determinado. Ponte, el tiempo que gira un segundo, ¿cuánto es? El tiempo que demoro en levantar mi dedo del suelo. Puede ser. Un segundo está determinado, los científicos lo han determinado, que es una cuestión bien interesante, es el periodo de un cierto atomito, una cosita bien interesante que ahí está. Entonces nosotros tomamos eso como referencia. A eso se le llama patrón y eso expresamos cuántas veces ese patrón. Por ejemplo, yo sé que ahorita este video se va a demorar, ponte, no sé, 15 minutos. Ah, ya, yo sé cuánto es un minuto. 15 veces ese un minuto. De esa es la manera, esa es la definición de medir. Nosotros tenemos que tomar algo de llamado patrón y no siempre es el mismo. Por ejemplo, como te decía, en los Estados Unidos no se habla de metros, ahí se habla de pulgadas, ahí se habla de yardas, ahí se habla de libras. En el tiempo sí se habla igual que nosotros, en el tiempo sí se habla de segundos, minutos, horas, porque ellos manejan el sistema inglés, nosotros manejamos el sistema internacional, que es lo que estamos hablando. Ahora, en la 21, el símbolo del prefijo micro es mu, esto se le llama mu. Estos son letras griegas. Un microbio viene de ahí. El símbolo del prefijo pico es P. Como habíamos conversado, aquí están estos para que tengas un poquito de memoria ahí. Pico ya es algo extremadamente chiquito. Si nanotecnología es algo muy, muy pequeño, imagínate pico. Pico es a 1000 veces menos. Porque de acá a acá, de aquí es 1000, 1000, 1000, 1000. Porque si te acuerdas de álgebra, 10 al cubo, 10 a la menos 3 entre 1000 o 10, entre 10 al cubo nos da 10 a la menos 6.
10 a la menos 6 entre 1000, 10 a la menos 9, y así sucesivamente. Igualito aquí en los grandes, por 10 al cubo, 10 a la sexta, por 10 al cubo, 10 a la 9, por 10 al cubo, 10 a la 12, por 10 al cubo, 10 a la 15 y por 10 al cubo, 10 a la 18, es cada vez mil veces, que no es demasiado, es mucho. O sea, imagínate una persona y que a la siguiente sean 1000 personas, y a la siguiente 10.000 personas, y así sucesivamente. Por eso es que tenemos estas unidades tan interesantes. Tera, un terabyte, ¿no? Tera es con T mayúscula. El símbolo Joule es solamente la J. Y eso sería todo. No te olvides, por favor, repasar estos cuadritos, son fundamentales. Para poco a poco vas a ir conociendo en este curso de física cada uno de estos, también en las matemáticas, etcétera. Y bueno, espero les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad.